que no sé si mucha gente conoce tu historia, pero yo tuve la posibilidad de charlar con vos y siempre me quedé con ganas de charlar más, de profundizar un poco más, porque me interesa conocer eso. Contémosle a la gente quién eras y quién sos ahora. Bueno, yo nací con un género distinto a la expresión de género que hoy ven. Yo nací con un cuerpo de mujer, por supuesto que me asignaron un nombre de mujer. ¿Cómo te llamabas? Yo me llamaba Diana. Y a partir de que tuve uso de razón, por así decirlo, siempre me manifesté como un varón porque fue lo que sentí toda mi vida, digamos, desde el principio, desde que tengo uso de razón. Creo que fue a partir de los 3 años cuando ya empezaba a hablar mejor y demás. Todo eso se identificó mejor en el jardín, cuando uno ingresa en el nivel inicial, es ahí donde hacen esa división del binarismo, digamos, de mujeres por un lado, varones por el otro, la cuestión de los juguetes y demás. Y bueno, y ahí donde se intensificó mi búsqueda de mi identidad. Que por supuesto en ese tiempo, yo tengo 42 ahora, por cumplir 43, en ese tiempo no era nada habitual, digamos. O sea, 38, 39 años atrás, era todo un desafío para mi vida, con yo tan solo 5 años, digamos. Y bueno, y ahí empiezan todas esas manifestaciones. Por ejemplo, me acuerdo que te hacían dibujar quién eras en esas carpetas, digamos, de plástica. Y bueno, y ahí yo me dibujé con una capa y una espada, entonces ahí le llaman a mi mamá y le explican la situación y bueno, y que vean. Y bueno, y desde ahí empecé por un montón de procesos, digamos, médicos y demás, porque bueno, no era algo, todo estaba patologizado, digamos, ¿sí? Todos pensaban que era como una enfermedad en ese momento. Y bueno, y así crecí, en ese género me tuve que ir adaptando, en el género femenino que no me sentía cómodo nunca. Pero bueno, uno fue tratando de ir resolviendo las cuestiones que te deja la sociedad, digamos, esos parámetros marcados de lo que es mujer y ser varón. Y bueno, y así toda la primaria, que en la primaria era bastante indistinto porque las actividades se hacen de manera mixta. El problema nuevamente surgió en la secundaria, cuando sí en la educación física te dividen por género, digamos, femenino y masculino. Y bueno, y en ese tiempo lo más cercano que yo tenía a identificarme eran con el lesbianismo, por ejemplo, que justamente ayer fue el día de la visibilidad lésbica. Y bueno, y me identificaba con esa identidad sexual, porque hay toda una diferencia, ¿no? Entre lo que es el género, lo que es la orientación sexual, lo que es la expresión de género. Y bueno, y en ese tiempo era lo que yo por ahí más me relacionaba, pero sabía que no era por ahí, sabía que mi género era la cuestión, pero en ese tiempo nosotros no teníamos referentes que podíamos, bueno, tampoco la tecnología no estaba tan avanzada, recién aparecieron las computadoras, el internet y demás, y recién en la secundaria donde yo empecé a investigar a través de internet, digamos, qué ocurría cuando uno había nacido en un género, pero se identificaba con el otro, o se autopercibía en el otro, ¿no? Y bueno, y ahí empecé a ver, digamos, a otros varones trans de otros países y empezábamos a contactarnos. Y en ese tiempo no había ley de identidad de género, no había, bueno, no había nada de lo que por ahí hoy hay, ¿no? En leyes sobre todo, o en cuestiones, normas legales y demás. Así que, pero bueno, en ese tiempo empecé a investigar y bueno, arranqué el Instituto de Educación Física y ahí ya sí me consideraba un varón trans. Pero bueno, también todo esto era siempre un poco oculto porque recién la ley de identidad de género salió en el 2012 y yo cursé después del 2002 más o menos. Así que bueno, en el 2009 yo me recibo en el 2006 y en el 2009 me voy a vivir a otra localidad por temas, cuestiones laborales y bueno, y ahí 2010, 2011, 2012, en el 2010 sale la ley de matrimonio igualitario, que ya fue un gran avance, además se fue la puerta a todos los demás derechos que venían. Pero bueno, yo estaba en un pueblo, Sauce, un pueblo chiquito, y bueno, en el 2012 cuando sale la ley de identidad de género, y ahí empiezo a decir, bueno, este es mi camino, digamos, o sea, tener una identidad que para cualquiera quizás es, bueno, un documento más,
Pero para nosotros las personas que no teníamos identidad en ese momento y que alguien venga y nos diga, sí, acá podés tener tu documento y de ahí, a partir de ahí, ser reconocidos por la sociedad, digamos, y poder acceder a los demás derechos, eso fue, digamos, las puertas que nos abrió a las personas de la diversidad, mejor dicho, a las personas trans, a poder avanzar en todas las demás cuestiones de salud, educación, justicia, trabajo, pero es arrancar más allá de la ley. Ahí no es que terminaba la lucha, sino que ahí arrancaba la otra lucha por el reconocimiento de nuestra identidad más allá del documento. Mucha gente a veces piensa, bueno, ya tienen el documento que más quieren, pero no es que con el documento es magia y ya toda la sociedad nos reconoce. Todavía siguen un montón de estructuras por romper, sobre todo este binarismo, digamos, Hombre-mujer. que persiste, ¿sí? Y bueno, y año tras año, gobierno tras gobierno, fuimos accediendo a distintos derechos, pero bueno, por ejemplo, en este nuevo gobierno vemos que atentan contra nuestros derechos y es como que estamos nuevamente en peligro, digamos, con temor a retroceder en lo que ya habíamos conquistado, así que... ¿Por qué? Y porque este gobierno viene con esa idea de libertad, pero en realidad lo que quiere es reprimirnos. eh, ya empiezan a surgir, digamos, cuestiones que nos afectan a toda la población LGBT Por ejemplo, y sobre todo a las personas trans. Bueno, ahora hace poquito el vocero dijo que quiere eliminar la perspectiva de género de los organismos públicos, que, bueno, eliminando ministerios, digamos. En otros grandes países, en países de avanzada, de primer mundo, se crean ministerios, digamos, y en esta Argentina se reducen los ministerios, por ejemplo, el de Mujeres, Género y Diversidad, donde teníamos vinculación prácticamente directa para poder acceder a un montón de recursos para la población en sí, y ese ministerio queda eh, eliminado, digamos, por este nuevo Ministerio de Capital Humano. Eh, También pretende quitar la perspectiva de género de las instituciones educativas, la ESI, que se venía trabajando bastante bien, digamos, en la mayoría de las provincias. Así que todo eso afecta directamente a nuestro colectivo y a todos los derechos que ya fuimos accediendo, que fueron conquistados, que de hecho no fueron conquistados porque un presidente o una presidenta se levantó y dijo, bueno, vamos a darle derechos, sino porque las compañeras tuvieron que estar en la calle y dejando su vida en las calles, fue que fuimos accediendo nosotros a esto. quiero volver un poco atrás de lo que decías respecto de tu transformación. Tus padres, ¿qué papel jugaron en todo eso? Porque es clásico que cuando uno nace de una forma y se autopercibe de otra, la familia tiene que ser una apoyatura tremenda o bien discrimina. En ese sentido, cuando la persona transiciona, la familia también hace su transición, digamos, porque es como, bueno, si van la psicología, es como que tiene que dar duelo a una persona que ellos creían y todo lo que se espera, porque es más, cuando vos sos papá, Sí, sos padre, bueno, cuando vos ya te haces la idea de lo que querés antes que salga, o sea, cuando está en la panza, uno ya piensa si va a ser mujer o va a ser varón, se ilusiona. se ilusiona o proyecta, digamos, ¿sí? Proyecta sobre la vida de otra persona, ¿no? Y fíjate que alguien ve a una persona embarazada pasar y lo primero que se le ocurre no es preguntarle cómo va, está todo bien, va a ser sano, va a tener complicaciones, no, es ¿y qué es? ¿Va a ser nena o va a ser varón? Y todo eso a la larga de la vida es modificable, es adaptable y transiciona, o sea que es en vano ponerle un nombre, pensar en algo. ¿Tus viejos te bancaron? Y transicionaron. Mi papá lo tomó mejor, porque él como que siempre esperaba que yo naciera varón. Entonces, cuando yo nací, de hecho, hasta los últimos estudios, hasta los 8 meses que me hicieron estudios, salía que yo iba a ser un varón. Entonces ellos ya proyectaron que yo iba a ser un varón. Cuando yo nací con género femenino, ahí, bueno, fue todo una sorpresa, digamos. ¿Y tu mamá? Mi mamá fue la que más padeció, digamos, en ese sentido. ¿Por qué padeció? Padeció porque ella viene con una historia que viene con el tema de la religión, ¿viste? Ella es muy católica. Entonces, cuando uno transiciona, no solamente es como un choque a los patrones sociales que nos dejaron, sino que también influye la religión, influye la sociedad, el vecindario, qué va a decir, qué va a pensar.
Y bueno, y también un montón de mitos y prejuicios que se tiene sobre la diversidad, como la discriminación, no, la discriminación es una realidad, sino por ahí los mitos de que, bueno, las enfermedades de transmisión sexual en un tiempo antes de 1990, cuando recién ahí la Organización Mundial de la Salud define y a través de sus investigaciones quita la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Ujú. La homosexualidad era una enfermedad antes de 1990. Entonces, te imaginas que cuando yo nací en 1981, te imaginas que todos los primeros años, cualquier conducta que yo tenga que no coincida con mi género, Claro. era una situación, como yo te decía, patologizante, y por eso es que he pasado por tratamientos psicológicos, psiquiátricos, médicos, eh, por así decirlo así, mi mamá me llevaba, pero también un poco inocente, porque bueno, era lo que salía del lugar y fui a distintos sacerdotes, o sea, pasé por un montón de religiones porque ella en esa búsqueda de qué era lo que me pasaba, si por ahí era un proceso, un momento, o era parte de mi niñez, fue llevándome por un montón de lugares. Yo lo tomo hoy de esta forma como más naturalizada, pero en realidad hubieron cosas que sí me afectaron. Por Eso ejemplo, iba a decirte, ¿te lastimaron, te sirvieron, te fortalecieron? sí, todo nos fortaleció. Las personas trans son las personas, creo que más capaces de sobresaltar un montón de situaciones por el hecho de que desde muy temprana edad tienen que salir adelante en una sociedad que no estaba preparada para recibirles, digamos, ¿sí? Y en cuestiones de salud, sí, me afectó mucho porque de hecho, como yo era terrible y no me comportaba como la nena que esperaban, entonces sí me daban medicación como para bajar entonces mi intensidad, digamos. Y yo me acuerdo que esos remedios eran muy fuertes y, por ejemplo, me hacían dormir. Me acuerdo que estaba en segundo grado y me dormía en la clase, digamos. ¿Eso fue idea de tu mamá? Claro, fue no el de mi mamá, sino de los médicos. Los médicos son los que tratan siempre de normalizar, digamos, ¿sí? Eh, Siempre en ese concepto de binarismo, Siempre en el en binarismo, aquel en momento. aquel momento, todo con tal de que yo eh, Responda a los cánones de la sociedad. exactamente, que de la nena no tiene que jugar. A la pelota. No, sí, ajá, y no solamente por ahí en mi caso, sino he escuchado porque nosotros solemos tener reuniones de varones trans y me acuerdo de compañeros que decían que algunos pasaron también por lo mismo y que de hecho, bueno, ellos le castigaban, no los padres, porque a uno le gustaba correr, por ejemplo, ¿Y y tus, las nenas no podían correr con vestido y claro, todo un tema, entonces era paliza, tus digamos. viejos te No, pegaban? jamás me pegaron. Mi familia jamás ni la voz me levantó. ¿Y Yo creo que tenés eso es hermanos? el resultado también de que hoy yo pueda ser una persona proyectada, que haya podido estudiar, salir adelante, ¿Tenés hermanos? Sí, tengo dos, ya mayores que yo también. ¿Y Y ellos siempre aceptaron, jamás se cómo se llaman? interpusieron. Uno se llama Héctor y la otra se llama Tati. Y ellos jamás, al contrario, siempre me apoyaron. Y mi mamá ¿Y tampoco, con quién hablabas nunca. de esa transición? ¿Cómo? ¿Con quién hablabas de esa No, con transición? ¿Con ellos ninguno. dos? No, con nadie. Ah, interno. Internamente. Y bueno, y con los psicólogos que fui también. Y bueno, y había un psicólogo que sí, que prácticamente transicionó conmigo, que fue con el que enganché a los 11 años, justo una edad clave, digamos, porque en los 11 años, Adolescencia. claro, en los 11 años donde las mujeres empiezan por esos procesos, digamos, Adolescencia, de, de- pubertad, todo de se la conjuga pubertad, de ahí. lo femenino, digamos, y era súper traumático para mí pasar por esos procesos que yo decía, ¿cómo? O sea, esto no me puede pasar a mí, ¿viste? La menstruación y demás cosas. Entonces, todo eso fue, bueno, bastante chocante. Y creo que justo enganché y pegué justo un psicólogo bueno, que me supo entender, me supo llevar. Y bueno, y también mi mamá también tenía que ir, así que ahí es como que fuimos enganchando. Y fue clave en ese momento, porque sinceramente cada mes que pasaba eso para mí era súper traumático y era o sea, eso también lo que tenemos las personas trans. Cada vez que pasan ciertas cosas, nosotros tenemos mucha tendencia al suicidio, por ejemplo, ¿viste? A querer salirse ya de esta vida porque vemos que no tenemos respuesta. Y eso nos ocurre a la mayor cantidad de personas en la adolescencia, quizás. Viste que uno sufre depresiones y demás. Bueno, las personas trans sufrimos depresiones de muy temprana edad, digamos. Cuando nos damos cuenta que no encajamos en un mundo, que ese mundo no está preparado para nuestra vida, desde ahí nosotros empezamos a tener todas estas ideas, digamos, de que nos agota.
¿viste? El agotamiento de una persona adulta cuando se ve frustrada en una situación, en una búsqueda de algo. Bueno, a nosotros nos ocurre de muy temprana edad porque nos frustra, nos cansa, nos estresa. ¿Sufriste discriminación? Sí, en un montón de lugares, digamos. De Dame un hecho, ejemplo, dame un ejemplo. bueno, en las escuelas, cuando yo, por ejemplo, no quería llevar el guardapolo, toda la escuela secundaria, yo no quería llevar el guardapolo porque parecía un vestidito de la escuela normal, ¿viste? Entonces yo abajo del guardapolo me ponía pantalón. Hacía calor, hacía frío, 50 grados, yo me llevaba un pantalón, ¿viste? Y obviamente que se enojaban conmigo, porque me decían que no tenía que llevar pantalón, que tenía que llevar el guardapolo, que yo Pero, odiaba el guardapolo. pero aparte en la lista era Diana Claro, en la Cardoso. lista era Diana Cardoso, claro, en la secundaria siempre fui en la secundaria y en la terciaria tenía todavía mi identidad femenina, digamos, en el DNI. Recién cuando yo, porque no había ley en ese tiempo, así Sí, me que dijiste. sí, después del 2012 ahí yo hago mi cambio de DNI. Bueno, ahí en el 2012 aprovecho la ley, hago uso de la ley y me voy y me opero en La Plata en el 2013 y en el 2014 hago el cambio del DNI. Contame el proceso de la operación. Bueno, la operación fui investigando también por internet y encuentro unos médicos que tenían bastante trayectoria, digamos, de muchos años antes incluso de la ley, que ya venían operando, sí a través de procesos judiciales, digamos, porque antes de la ley tenía que ser, para llegar a una ley tenía que ser judicializado. ¿Te operaste para cambiar de sexo? Me operé para cambiar, sí, de sexo. Me hice la mastectomía, pues en realidad hay un montón de operaciones que se pueden hacer, que es básicamente quitarse las mamas, digamos, o sea, eh, tener un tórax masculino, digamos, masculinizar el tórax, así. Bueno, y eso me hice en La Plata en el 2013. Y bueno, y cuando fui investigando, me acuerdo que ya trabajaba de docente, pues yo soy profesor de educación física, Ujú. así que bueno, fui y tendríamos que entrar a una lista de espera, pero bueno, en el 2012 salió, en el 2013 había una larga lista de espera, y la verdad que yo no tenía más ganas de esperar nada, aproveché la ley, bueno, saqué un préstamo, me fui a La Plata y me operé. Bueno, las cosas no salieron tan bien porque, bueno, ellos te pintan, por supuesto, como es. Yo me operé por la parte privada. Ellos te pintan que sí, que a las 2 semanas vos ya estás, salís, digamos, y ya, mejor dicho, salís al otro día y te sacan los puntos y ya está fantástico. Pero bueno, en mi caso no pasó porque todos los cuerpos son distintos, mi cuerpo no reaccionó bien, creo que también no me porté bien en el postoperatorio, para ser sincero. Entonces se me abrieron todos los puntos y bueno, fue bastante Traumático. caótico, sí, toda esa situación. Por suerte mi hermano vivía en Buenos Aires, así que me quedé ahí con él y me iba a La Plata a hacerme las curaciones correspondientes. Pero lo que iba a hacer en 2 semanas terminó siendo 2 meses, sin actividad, que yo siempre fue hiperactivo. Y bueno, y fue bastante traumático. Después, en el 2015 sufrí una discriminación bastante fuerte en la localidad de Sauce, así que me tuve que venir para Corrientes. Y bueno, que fue una persecución policial, digamos. Fue de un simple robo, terminó siendo todo una continuación de o sucesos de persecución policial, digamos. Así que la verdad que y era bastante pesado quedarme ahí, estaba en riesgo mi vida, así que pedí unos traslados provisorios y tuve licencia por estrés postraumático, digamos, y estuve como 6 meses de licencia acá, hasta que los propios médicos, digamos, especialistas acá de reconocimientos médicos me dijeron que no tenía que volver más a Sauce. Y bueno, y así ahí enganché y empecé a trabajar en otros lugares. Bueno, conocí el INADI, que de hecho tampoco ya no existe. Así que bueno, conocí el INADI, conocí la Dirección de Diversidad y Género acá en la provincia. Bueno, empecé a entrar también en programas como Somos Parte, que era un área del Teco de Potí, que todavía sigue existiendo, uno de los programas más grandes de la provincia. Ujú. Y bueno, y ahí empecé a trabajar también en las cuestiones políticas, ahí me empecé a enganchar y bueno, y a partir de eso pude conseguir mi traslado definitivo para acá a Corrientes. En nuestro programa tenemos una sección, se llama La Pregunta Web. Sí. ¿Y genitales? Y genitales, la verdad que no hay muchos avances, las operaciones no tienen los mejores resultados, hay muchos riesgos, digamos, en esa operación, pero si la técnica mejora, sí estoy dispuesto a operarme. Pero Soy un ignoto en eso.
¿Cuál sería el proceso? Y... Acá me desasno con vos. ¿Cómo? Me desasno con vos, te digo. Bueno, la verdad que yo no entré mucho en el tema tampoco, pero sí es básicamente que te retiren todos los óvulos, digamos, los ovarios en sí, Ujú. que de hecho también eso se va atrofiando a través del tratamiento hormonal. ¿Viste? Yo, por ejemplo, la tengo, a ver, empecé en el 2009, 10, y hoy son 13 años ya de tratamiento hormonal, o sea que todo eso ya se atrofió. Los ovarios, por ejemplo, que ya no salen ni siquiera en las ecografías, por ejemplo. Bueno, sería primero retirar todo eso y después sería, bueno, em, básicamente que te pongan un pene. Ujú. Pero bueno, hay distintos métodos. Hay algunos que tienen como una bomba para que se erecte y bueno, y así. Pero no entré a investigar bien el tema porque cuando una vez vinieron acá unos especialistas y preguntamos, dijeron que la técnica estaba, pero que había muchos riesgos de infección y demás. Tengo compañeros que se han operado en Buenos Aires, pero la verdad que no es que pregunté mucho, digamos. Pero si yo pudiera tener más información y sé que eso sería 100% funcional, sí me operaría sabiendo que ya no hay tantos riesgos, digamos. Pero en aquel tiempo cuando vinieron, que fue en el 2000, y ahora sí en el 2017 que vinieron, eh, no me dieron no me dio mucha confianza, ¿viste? Sé que en Suecia son las mejores operaciones, pero bueno, estamos hablando de algo Un poco bastante, lejos. un poco lejos, digamos, más con toda la situación del país y Claro. así. Segunda pregunta, güey. ¿Y sexualmente cómo es? No me imagino eso. Y sexualmente no te puedo decir porque no lo tengo, pero mi vida sexual fue transicionando todo el tiempo. Yo te hablaba de transicionar de mi género. Ujú. Sexualmente, respecto a las orientaciones sexuales, también fui transicionando. Cuando en mi adolescencia yo me consideraba como una lesbiana porque sentía solamente atracciones hacia mujeres, también con el tiempo fui transicionando todo ese pensamiento, digamos, porque si no seguiría siendo como una persona heterosexual, únicamente heterosexual, de que al reconocerme como varón me gustan solamente las mujeres. Pero sin embargo no, después también, por ejemplo, tuve atracciones hacia mujeres trans, hacia varones trans, digamos, y mi sexualidad también fue transicionando, digamos, en ese sentido. ¿Cómo ir incursionando, digamos? Y hoy me reconozco una persona pansexual, es decir, que no me importa qué tiene la otra persona, si es mujer, si es varón, o sea, si a mí me enamora la persona, yo me enamoré de la persona. Todo lo que ocurra después va a ser un resultado. Y creo que por ese camino va la mayor cantidad de personas que escucho hablar, digamos, o sea, Que pertenecen al colectivo. y que no pertenecen al colectivo también, porque por ahí pensamos que solamente el colectivo es el que es capaz de transicionar Por eso te en la hice, sexualidad. por eso te hice la pregunta. Sí, no, conozco un montón de gente eh, como vos, por ejemplo, que me dice, vos sabés que sí, cuando hablamos de la situación o cuando damos una charla y demás, y me dice, vos sabés que sí, lo que pasa es que la sociedad nos impuso de que no, al varón no le puede sentir atracción por otro varón, o que si tiene una experiencia, ya lo convierte o lo hace gay, y no es así, o sea, hay un montón de varones que tuvieron experiencias sexuales con varones, por ahí no tiene que ver siempre con la penetración, sino por ahí con la masturbación, con un beso, unas caricias, o sea, lo sexual también trasciende, digamos, y trasciende al género y entonces eso de encasillarnos en algo, y después las personas me terminan confesando, muchas mujeres me dicen, y sí, la verdad que yo siento atracción por las mujeres y no me animé, pero ahora sí no sé, me siento más libre después de hablar, digamos, después de esta charla. Que de hecho no, y eso también, no existe para mí al menos, no existe una orientación sexual para toda la vida. Así como el género trasciende y una persona transiciona, también la sexualidad, digamos, ¿sí? Es muy loco que alguien te diga, no, siempre me gustó una sola cosa, porque en algún momento quizás se te pasó por la cabeza, o quizás, no sé, viste una película, alguien te contó, te provocó otras cosas,
Pero ¿qué pasa? Nunca lo vas a decir por el temor al rechazo, a la discriminación. Pero hay un montón de personas que se reconocen bisexuales. Y bueno, y también un montón de personas que dicen, sí, la verdad que me siento pansexual porque sí, me gusta una persona trans, por ejemplo, ya sea mujer o varón, digamos. Y así, entonces en la sexualidad también fui transicionando, digamos, al punto bueno, de hoy reconocerme como una persona pansexual que se enamora de la persona y no de qué tiene, cómo es. Porque de hecho, puedo enamorarme de una persona y que esa persona transicione después. Y vos no vas a dejarle de amar a la persona más allá de lo que tiene, digamos, o lo que tenga. Porque de hecho, si llevamos a una relación esto, llevamos a una relación heterosexual, ¿sí? Ponele, vos estás casado con una mujer, ¿no? Y esa mujer, por alguna situación de salud, cáncer de mama, se queda sin una mama, ¿sí? No deja de ser mujer. Y no le vas a dejar de amar porque le falta una mama. O sea, la mujer, vos te enamorás de la persona, no del cuerpo de la persona, porque los cuerpos cambian. O sea, si uno se enamoró del físico, el físico va a cambiar por naturaleza. Vas a perder pelo, vas a tener canas, tanto vos como la mujer, digamos, ¿sí? O la pareja que tengas. ¿Cómo es el tema del proceso hormonal? Porque, o sea, fuiste Diana, pasaste a ser Dylan, corregiste el tórax, proceso hormonal, te veo con barba. Y eso siempre cambia, depende de la persona. Hay chicos que empiezan a tomar hormonas y a los 3 meses son súper barbudos. A mí me llevó un montón de tiempo tener barba, la que tengo ahora, por ejemplo. Ponerle 5 años. Después de 5 años recién me empezaron a crecer vello y bueno, y así. La voz sí cambió en los pocos meses. Pero bueno, en ese Por tiempo las también, hormonas. por las hormonas. Ujú. Pero bueno, el tema en ese tiempo también, nosotros nos hormonizábamos por nuestra cuenta, porque no teníamos especialistas que quieran llevar adelante el tratamiento hormonal. Eh, entonces, también me acuerdo que pasé mucha discriminación también, buscando endocrinólogas, digamos, porque nadie, primero que nadie quería llevar el caso, y segundo que cuando me escuchaban me decían que no, que ellos había una que se puso, yo me acuerdo en el hospital de escuela, me acuerdo que se puso a llorar y todo, y me mostró por una computadora todo lo que me podría llegar a pasar. Y bueno, la verdad que nosotros nos hormonizábamos de manera clandestina, entonces nunca supimos ¿Y dónde sacaban la las cosas. información, Dylan? Y de internet, porque nos contactábamos O con sea, otros chicos. papá Google. Sí, no, nos Ya, contactábamos con otros correos. chicos trans. Ya había Messenger, ya, así que nos contactábamos. Y bueno, los chicos, no sé, de Perú, de otros lugares, de otros países, o también de acá de Argentina, que ya venían así, te decían, mira, yo me estoy colocando tal cosa y me dio resultado. Y cada cuando te pones, entre nosotros fuimos nuestros propios médicos, nuestros propios abogados para defendernos, fuimos nuestros propios maestros, digamos, muchas veces, porque muchos tampoco no entran en el sistema educativo y van aprendiendo así. Y en cuestiones legales también, porque bueno, uno se hizo el documento y ese ya le lleva al otro o a la otra y así. Y bueno, pero sí lo que pasa con los tratamientos hormonales, que no son tratados por los médicos, digamos, y que no llevan no están dentro del sistema de salud, cuando lo que pasa es que bueno, que nadie te avisó de que bueno, que por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, que te hace perder el pelo, porque vas teniendo después todo características de otro varón, digamos. Ujú. Que te limitas todas las posibilidades de ser padre, porque los varones trans pueden ser padres gestantes, de hecho hay un montón de varones que son padres, que fueron padres, y bueno, por ejemplo, eso nadie nos explicó, ¿viste? De hecho, eso también transicioné, porque yo, por ejemplo, siempre de los 18 años que quise ser padre, y antes yo me imaginaba que iba a ser papá si mi compañera era la que quedaba embarazada, ¿viste? Porque yo no me veía embarazado. En ese tiempo era muy loco pensar o verse uno embarazado, porque todavía seguíamos respondiendo a esos patrones masculinos, digamos, el macho patriarcal, que es el que tiene el poder, digamos, y donde se marca, ¿no?, la desigualdad de género con la mujer. Entonces ¿Descartaste pensaba, ya la posibilidad de ser papá? ¿cómo? ¿Descartaste la posibilidad de ser papá? No, la situación me hace descartar, porque en este momento, ¿Adopción? ¿No? adopción sí, sí estoy inscrito dentro de para ser
dentro de la RUA se llama, el Registro Único de Adoptantes. Sí, todavía estoy en ese registro, digamos. O sea, hay intenciones. Sí, hay intenciones. Lo que cambió fue que yo hace un par de años cuando dije, y bueno, pasó tanto tiempo, llegué a la situación económica, de estabilidad que yo quería para ser papá. Lo que ocurre es que, bueno, cuando yo pienso en que yo puedo ser, ya no puedo ser, por los tratamientos hormonales, que eso nadie no nos explicó, digamos, y que de hecho ahora sí los chicos, las nuevas masculinidades trans ven como una posibilidad, por ejemplo, cosa que en mi tiempo atrás yo no la veía. Pero bueno, tiene que ver con toda esta información también, con los medios de comunicación, con el internet, con estos espacios que se generan para ver documentales o esto. Te aseguro que cuando lo vean otras personas van a decir, ah, bueno, yo también tengo intenciones de ser papá, bueno, si me estoy armonizando por mi cuenta y no, voy a ir con el médico para ver cómo puedo hacer para al menos conservar mis óvulos para poder en algún momento ser padre, digamos. Quiero que me expliques qué significa el colectivo LGTB y hay otras cosas ahí. Bueno, como todo en el mundo, siempre busca ponerle un nombre, digamos, una etiqueta a las cosas para tener un orden. Y así ocurrió con la diversidad, digamos. Bueno, las lesbianas son las personas del mismo género, en este caso las mujeres, que sienten atracción una hacia otra. Bueno, los gays, esos por ahí son los más conocidos. Bueno, son los varones que se sienten atracción mutua del mismo género, los varones. Después las personas trans, bueno, dentro de las personas trans son las personas que nacieron con un sexo y se identifican con el otro, pero dentro de la palabra trans tenés travestis, transgéneros y transexuales, digamos. Las personas travesti, por ahí la palabra travesti es la que más se conocía, y bueno, son personas que transicionan en su expresión de género, que lo pueden hacer durante todo el día o en algún momento del día, ¿sí? Pero que conservan muchas veces por ahí su DNI o no, ¿sí? Porque también cuando sale el DNI no es una obligación cambiar el documento, es un derecho que tenés. Igual que el aborto, no es una obligación ir a abortar, o sea, tenés un derecho, vos podés hacer uso del derecho o no. Y en el caso de las personas trans, respecto al DNI, hay en el artículo 12 que habla del trato digno, habla de que te tienen que reconocer tu identidad autopercibida más allá del documento. Es decir que, bueno, ahí, sobre todo en ese artículo es lo que por ahí le diferencia a otras partes del mundo nuestra ley de identidad de género, digamos, que no tiene que pasar por procesos judicializantes, ni es necesario pasar por tratamientos hormonales ni operaciones de reasignación de sexo para poder acceder al documento. En ese sentido, nuestra ley es bastante amplia y de vanguardia respecto a las otras leyes del mundo de identidad de género. En eso se diferencia. La gran pregunta es, ¿se respeta la ley? Se va respetando paulatinamente y depende del gobierno también que esté, es donde por ahí se acceden a los derechos un poco más con facilidad y con otros no. En este vamos a tener un montón de problemas, digamos, porque ya ves los voceros lo que salen hoy en el Día Internacional de la Mujer, salir a eliminar oportunamente, de manera violenta, a salir a decir de que ya no va a existir el Salón de las Mujeres, y es bastante caótico porque resulta provocador, digamos, ¿sí? Es como incitar a la violencia en este día tan importante hacia las mujeres. ¿Hay alguna provincia en la Argentina que esté más avanzada que Corrientes respecto de toda la legislación para el colectivo LGTB? En realidad las leyes son nacionales, pero sí hay provincias donde tienen una mayor cantidad de políticas públicas hacia la población. Y en ese sentido sí están avanzadas, por ejemplo, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. Hay un montón de provincias, Misiones, o sea, hay provincias que están avanzadas en ese sentido. ¿Accesibilidad a la educación y al trabajo tienen? ¿En Corrientes o en general? En general en el país. En el país, en la educación sí, de hecho incluso en algunas provincias se crearon los plan fines LGBT, donde no solamente se reúne la población LGBT a tomar el curso para terminar, digamos, sus estudios, sino que también tanto los docentes como todo el personal educativo está capacitado
y tiene la perspectiva de género para recibirles y en sus contenidos también agregan bueno, contenido sobre la diversidad, digamos, en ese caso, por ejemplo, la efeméride, por ejemplo, ayer, el día de la visibilidad lésbica en Argentina, por qué, bueno, todo eso dentro de la educación de esos plan fines LGBT. Y bueno, y también está direccionado a las necesidades, digamos, del colectivo LGBT, esos planes educativos, por ejemplo, que lo tiene Tucumán, lo tiene Córdoba, Buenos Aires. Y respecto al trabajo, bueno, salió el cupo laboral trans, travesti trans, que también fue un avance porque, bueno, a partir de eso pudieron ingresar compañeras y compañeros a trabajar dentro de los organismos públicos nacionales, digamos. Acá en Corrientes sí tenemos alrededor de 4 compañeras trabajando en distintos lugares, organismos públicos nacionales. Y bueno, el otro gran avance también que tuvimos fue que en el 2021 salió un decreto para las personas no binarias que pueden también acceder a su DNI. O sea que, viste que vos me preguntabas, bueno, las siglas hoy, lesbianas, gay, bisexuales, bueno, la bisexualidad es la atracción hacia ambos géneros, que no tiene que ver con esto de que, porque por ahí caemos otra vez en esos mitos de que, bueno, la persona bisexual siente atracción tanto por mujeres como hombres. No tiene que ver con una cuestión de tríos o que le guste las dos cosas al mismo tiempo, sino que puede sentir atracción en un tiempo por una mujer o por un hombre, digamos, de manera indistinta. Es que yo creo que, a ver, haciendo un poco de autocrítica y también aprovechando la oportunidad, como periodistas y como comunicadores, nos falta mucho eso. Porque yo creo que también los programas de estudios vienen de la forma que vos me estás relatando, o sea, con dogmas. O Claro, sea, son binarios sí, los programas de estudio. Entiendo yo, como nos enseñaron, aparte es un conjunto de cosas, que es lo que vos me dijiste, o sea, la escuela, la sociedad, la educación, la religión, la salud, o la sea, salud, hay un montón de cosas. A ver, el baño. sí. Bueno, el año pasado, por A ver, ejemplo, no, yo con esto te dice, "Ah, qué apertura, qué No, no, no estoy diciendo eso. sí, Digo, tenemos que lo que aprender. nos falta, digamos, sí. Claro, tenemos que aprender a Y eso. nosotros, las mismas personas de la diversidad, vamos aprendiendo, nos vamos formando y vamos transicionando en todo este mundo, digamos. El año pasado se presentó en Corrientes, a través de una concejal, la posibilidad de tener baños no binarios, por ejemplo, ¿sí? Aparte del femenino masculino. Ah, vos me Fue, hiciste la nota, ¿te acordás que tú fue un fuiste? proyecto. Sí, y que de hecho, no, como yo te decía, o sea, no está mal porque no está eliminando ningún de lo que ya está, sino que simplemente crea algo más. Por supuesto que eso va a llevar un tiempo para un presupuesto distinto. Pero fue una trompada, el Sí, proyecto. ¿Te sí, acordás sí, 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 lo fue que una fue eso? revolución, digamos. Que de hecho, también todo eso, yo te decía que se podía ocupar incluso un solo baño, sin género, para todos, porque como te explicaba, en las casas no tenemos un baño para mujer y para varón, digamos. Hay un solo baño y no ocurre nada. El problema es cuando uno sale hacia afuera y ¿qué pasa hacia afuera? O sea, ahí está donde salimos a la calle con ese binarismo que nos cierra la persiana y entonces tenemos que elegir entre un baño y otro, tiene que ver con la educación, Me digamos. Si sorprendió empezamos, perdón, me sorprendió sí, cuando me dijiste, tenemos cuatro compañeras trabajando. sí, ¿Tengo que festejar por cuatro? no hay, no. En realidad hay muchas compañeras trabajando y compañeros trabajando dentro de la provincia, pero becadas, digamos, o becados, ¿sí? Siempre nosotros buscamos, bueno, entrar a trabajar en blanco, con recibo de sueldo, La con pregunta horas que de te tiempo. tengo que hacer, ¿y en Sí. privado? Y en privado menos. En ¿Pero privado hay? cuesta mucho más. En privado, semi privado, quizá el cardiológico, que tenemos un médico cardiólogo trans, semi privado puede ser. Sí, lo entrevistaron. En institutos de educación privada, no. O sea, En empresas, inclusión, bien, gracias. sí. Siempre lo laboral es todavía el gran desafío, más allá, por ahí vamos teniendo avances en la salud, en la educación, en la justicia. Dylan, ¿y de qué vive esa gente si no puede trabajar? Y la mayor parte generó sus propios oficios, a veces son emprendedores. eh, Porque uno asocia, perdón, sí, lo reduccionista. O sea, no tiene trabajo,
Seguramente, o brindará servicios sexuales o se prostituye. Eh, también siguen habiendo, digamos, o Yo sea, hablé sigue mucho de eso habiendo. con vos, Sí, diría. sí, la prostitución existió siempre y tampoco va a dejar de existir, Y digamos. ese termina siendo, perdóname, el quid de la cuestión para que la familia o lo expulse, lo eche y termina con esas actitudes que vos decís. Y eso pasaba años anteriores, cuando la familia no había aceptación, cuando no había ley y no había aceptación de la familia, las personas trans, las mujeres en este caso, sí, terminaban en ese sistema de exclusión, porque bueno, al no tener una aceptación en la familia, que es su primer círculo social, iban a la escuela tampoco aceptaba, no había leyes, entonces la discriminación que sufría, o los castigos, maltrato y millones de violaciones que sufrían dentro de sus hogares, con tal de refugiarse en su segundo ámbito, que era la escuela, iban a la escuela y volvían a sufrir las mismas persecuciones y violencia. Entonces, una persona de tan corta edad, de 10, 11, 12 años, al no tener esos dos círculos sociales primarios y fundamentales como la familia y la escuela, por supuesto que se alejaba de esos dos como sobrevivencia y terminaba, bueno, en una situación de calle. Y a Cam- través de eso, bueno, la prostitución, digamos. ¿Cambió en algo toda la Claro, situación con la aparición de la ley? sí, cambió por lo menos en, bueno, en tener la sociedad tiene otra visión de las personas a través de que tienen un DNI y bueno, y a partir de ahí todos los demás derechos que fueron surgiendo y entonces las familias, bueno, también, como te decía, todo lo que tenga que ver con la información, el flujo de información constante, la mayor cantidad de documentales que se pueden ver, y la mayor cantidad de libros también que salieron. Entonces todo eso tiene que ver con que los padres se fueron informando y fueron teniendo más aceptación. Entonces al tener esa contención, las personas trans dentro de sus familias continúan con su vida social, digamos, de ir a la escuela, hacer un terciario. Hoy tenemos personas dentro de los terciarios, dentro de los universitarios, y tenemos gente trabajando, pero no, la verdad que desconozco en el ámbito privado. Bien, ¿algo que quieras agregar que por ahí en esta hermosa charla que tuvimos no te pregunté? Eh, Sería básicamente, bueno, que si conocen alguna persona que esté sufriendo depresión, angustia o discriminación, que sea del colectivo LGBT, le puedan brindar primero, escucharle, digamos, y segundo, tratar de acercarle tanto a la fundación como a las otras también instituciones por ahí del Estado que existen, como las direcciones de diversidad y género de la provincia o del municipio. Hay también otros grupos, otras organizaciones acá LGBT, así que, y que bueno, que aprovechen la red informática como para acercarse, que estamos preparados, que estamos con las puertas abiertas para recibirle y bueno, y poder brindarle la contención que necesita, ya sea a la persona o a la familia o al grupo en sí, pero que bueno, nunca hagan oídos sordos si encuentran o conocen una persona que esté pasando por este momento de transición y que no sabe hacia dónde ir. Lamentablemente seguimos teniendo casos de suicidio de personas adolescentes y adultas también por no encontrar un espacio de contención, digamos. Así que nosotros a través de la fundación queremos generar eso, queremos generar el reencuentro de nuestra población LGBT, el empoderamiento de estas personas y por supuesto que a través de cualquiera de los grupos la reinserción social, que es lo que tanto todavía nos cuesta más allá de las leyes y los grandes avances en cuestiones legales. Se me pasó, no quiero dejar, con esto termino. ¿Vos creés que la sociedad está preparada para, para realizar ese proceso de inclusión y de aceptación? ¿O sentís que la discriminación es lo que todo el tiempo está ahí en la piel? La sociedad siempre se va a resistir a los grandes cambios, como pasó en las grandes civilizaciones, digamos, pero siempre tuvo que haber un desafío y a partir de eso una gran lucha para que los cambios surjan. Así que la sociedad no va a estar preparada al 100%. Somos las personas quienes tenemos que, a partir de todos los recursos que podamos tener, ya sean organizaciones, ya sean los medios de comunicación, ya sean las políticas públicas, tratar de revertir todos
todos los índices de suicidio, de ataques, de persecución que todavía existen, porque si bien todo lo que te contaba de años anteriores, en casos aislados, pero todavía ocurre. Tenemos compañeras en la avenida que por ahí a veces surgen que vienen no a buscar el servicio, sino que a hacerle un daño, ya sea de robarle o de golpearle, que nos pasó hace poco. De puro gusto. De puro gusto, sí, por maldad, por odio, digamos. También hace poquito tuvimos lamentablemente el suicidio de una compañera, así que todavía eso ocurre y para revertir eso la sociedad no va a estar preparada, somos nosotros quienes tenemos que salir a seguir defendiendo nuestros derechos y seguir luchando. ¿Cómo juega en eso? Mira cómo van saliendo las cosas. ¿Cómo juegan eso las religiones, los credos? Y las religiones, hay algunas más duras que otras, pero bueno, el Papa es alguien que todo el mundo está pendiente de lo que dice y en los últimos años fue teniendo una apertura respecto a la diversidad mínima, pero en una institución tan antiquísima como es la religión, sentimos que hay un cierto avance. Y eso hace que la sociedad vea nuevamente de otra manera, ¿sí?, los que son de la religión, La digamos, mayor ¿no? cantidad del mundo profesa, diríamos, el cristianismo. El Pero ¿y las cristianismo. otras religiones? Y las otras religiones, algunas son más duras y otras no tanto. Pero bueno, no soy tan investigador en las religiones, pero sí con esto que te decía del Papa, que va teniendo ciertas aperturas o ciertos dichos, digamos, que salen en los medios, hace que los padres vean, los padres y la sociedad en sí, vean de otra manera la diversidad y eso sentimos que es un avance con una institución, como te decía, tan antiquísima y es una de las más duras de quebrar o de romper, digamos, pero en los últimos años dijo que bueno que reconozcan y abracen a sus hijos si fueran de la diversidad, que no le dejen solo. De hecho, hay una monja que ayudó mucho a las mujeres trans en Neuquén, donde el Papa está en contacto directo con esta monja, digamos. Así que hubieron esos avances y esta monja creó un convenio de viviendas, digamos, para las personas trans, ha ayudado a muchísimas chicas a que tomen oficios y demás. Así que todo eso fue cambios que se hicieron en distintas provincias. Bueno, en Neuquén respecto a la religiosidad con las mujeres trans fue de vanguardia en la Argentina, digamos. Un placer. La Muchas verdad, gracias. muchas gracias por venir. La verdad, maravillosa charla. Bueno, no, muchas gracias a vos porque siempre estás atento a todas las noticias, información de la diversidad y siempre buscas que la sociedad en sí pueda aprender un poco más a través de estos encuentros. Así que muchas gracias a vos por la invitación. Un placer, gracias. Gracias.